Podemos empezar un ratito para no quedarnos con la duda. Solo un ejemplo de cómo se pensaba, o cómo se pensó en que respondan la pregunta del foro. Am, Como dijo ahí Viole, la pregunta era cómo se pueden usar varios métodos estadísticos para medir el data drift. ¿Cómo explicarían cualquiera de estos métodos teóricamente? Entonces ahí tenemos una respuesta, la de Soch, me parece muy interesante porque hasta nos añade un paper y demás. Soch, no sé si quieres darnos un poquito de lo que aprendiste, si quieres compartir lo que aprendiste con esta pregunta o si ya lo sabías. Pues yo había investigado un poquito el tema de lo del kernel hace ya un tiempo, pero nunca lo había visto como tal ya aplicado para la evaluación de modelos. Entonces, me encontré ese paper que se me hizo muy interesante y ya habla como tal de cómo aplicar la función de kernel para realizar esa evaluación del data drift. Por ahí venían como más opciones, pero esa fue como que la que más me llamó la atención. Igual ahorita pongo en el chat las otras opciones que vi, pero esa fue la que se me hizo como más cool. Muchas gracias, Soch. Pues sí, creo que eso es muy común en todos, que cuando empezamos en este mundo aprendemos muchos métodos estadísticos, números y demás, pero llega el momento, nos perdemos en cómo usarlos, en qué momento usarlos y en qué momento aplicarlos y cómo o para qué, ¿no? Entonces, es bien importante cuestionarnos este tipo de cosas. La otra respuesta que veo ahí es la del KS test, yo lo conozco así porque siempre me confundo pronunciando el Kolmogorov, siempre le digo Kolgomorov. Entonces, esa, por ejemplo, es una prueba, podríamos decir que es una prueba no paramétrica, que se utiliza para comparar dos distribuciones de probabilidad. Entonces, ¿qué hace al final? Calcula las funciones de distribución acumulativa para, eh, para datos de Adi- entrenamiento y para... Sí, no, no, nada, que era el estadístico era exactamente la máxima distancia entre las dos CDFs. exactamente. Entonces, ¿cómo podemos usar esto para el data drift, por ejemplo? Podríamos calcular esa máxima distancia y ver que sea coherente tanto en datos de prueba como en datos ya en producción, por ejemplo. Entonces, haciendo esta comparación, podríamos saber si estamos teniendo un data drift o si no. Eh, Igual es una forma de usarse. Hay otros métodos estadísticos como el chi cuadrado, tenemos el Jensen-Shannon, la divergencia Jensen-Shannon, um, y varios otros. Entonces, la pregunta que esperábamos obtener era más o menos esa, ¿no? Con este método podríamos hacer este tipo de cosas. Eh, Estas son las ventajas, estas son las desventajas, cosas así. Entonces, si todavía pueden, denle un tiempito a ver este tipo de cosas, no solo para data drift, tal vez para otro tipo de procedimientos también, eh, que obviamente hoy también vamos a ir viendo. Dale, Saúl. Gracias. Bueno, yo quisiera preguntar algo sobre el drift. Generalmente todos los negocios, o casi todos los negocios, tienen temporalidad. Quiero decir, los datos no son iguales semana a semana, pero si se comparan con años anteriores, son muy similares. Lo que quiero decir es, seguramente existe data drift, pero dentro de ese data drift hay algo es, predecible. ¿Qué, ¿Cómo se puede eh, usar datos de entrenamiento pensando en que existe temporalidad? O, bueno, lo pregunto, o sea, no sé en la práctica qué se usa o qué es común para entrenar datos sabiendo que por la temporalidad, o sea, existe data drift,
pero también existen patrones. O sea, ¿qué tipo de ajuste se usa o qué es común? Esa sería la pregunta. Creo que esa pregunta yo la estoy viendo precisamente ahorita en el trabajo en el que estoy, porque justo lo que dices, no tenemos temporalidad, tenemos épocas en las que se lee, nosotros estamos como en una editorial, entonces tenemos épocas en las que se lee mucho más por tipos de noticias, por elecciones, por ese tipo de cosas, cierto tipo de noticias, ¿no? Entonces no podemos generalizar. Para hacer lo que nosotros hacemos para hacer un muestreo es hacer muestreos temporales igual, o sea, por periodos de tiempo. Hacer un muestreo de, no sé, dependiendo de la pregunta que quieras responder. Por ejemplo, tenemos muestreos de cada 3 meses en algunos casos que nos dan, o sea, si nuestro muestreo es de enero a marzo, eh, se va a aplicar para este año igual de enero a marzo. Entonces, cosas así las aplicamos igual temporalmente, hacemos muestreos igual temporalmente. No es fácil lidiar con este tipo de atemporalidades. No sé si tú, Oscar, tienes alguna otra experiencia alrededor de eso. De hecho, creo que ese es un punto muy importante porque en general, cuando uno está haciendo sus primeros modelos de Machine Learning y sobre todo modelos que están basados en datos que varían en el tiempo, estocásticos, que sobre todo esto de las distribuciones de probabilidad, uno tiende a pensar que la distribución de probabilidad es estática, ¿no? Y eso no siempre es cierto, ¿verdad? Porque eso depende mucho de la dinámica en en la que uno está analizando el problema. Entonces yo creo que es muy importante estos patrones que están mencionando, porque de alguna manera nos hace ver cómo están variando cómo se están comportando esos cambios en el tiempo. Por ejemplo, cuando yo trato de analizar los rendimientos de un activo financiero, ¿cierto? Si yo saco los rendimientos de un activo financiero, yo saco un histograma de esos datos, yo veo que en general son normales, más o menos normales, ¿cierto? Y en el tiempo eso no varía mucho. Pero caso contrario puede ser si yo analizo por ejemplo, la parte de cuando me están hablando de posiblemente la demanda de mi empresa, ¿no? Si yo utilizo toda la demanda histórica y trato de hacer como un histograma de cómo se ha comportado eso año con año, es posible que yo un año hubiera tenido un pico en un mes y en otro año pues, hubiera tenido otro pico en otro mes. Entonces eso que me quieran entender a mí, que efectivamente mis datos están haciendo ese drift durante el tiempo, ¿no? Y por eso estas pruebas que va a mencionar ahorita Dani, pues pueden ayudar mucho a hacer a hacer ese complemento, a hacer esa validación, ¿no? Ver qué tan rápido está variando la distribución de probabilidad de un tiempo con otro y ver si se asemejan o no. Y si no se asemejan, pues entonces es un punto de partida que me da a mí a decir, tengo que reentrenar, ¿no? Tengo que utilizar la nueva data que me está llegando y tengo que hacer un reentrenamiento cada cierto tiempo, ¿no? Cuando detectaste que esas pruebas de estas pruebas de distribuciones de probabilidad no se cumplieron, por ejemplo. Eso puede ser como una opción. Sí, y tal vez ahí también agregar que este del data drift, por ejemplo, no es aplicable para todos los casos, ¿no? O sea, si tu data también es o varía mucho en tiempos, tal vez no sea la forma eh, más factible de medir algo, un KPI o algo, ¿no? Tal vez tendrías que encontrar otro tipo de pruebas, otro tipo de KPIs que te ayuden a medir lo que quieras medir. Cuando hablamos de estas variaciones en tiempo, tal vez necesitamos otro tipo de pruebas que no necesariamente midan, como en este caso, la distancia, eh, una distancia que puede variar demasiado en tiempos, ¿no? Entonces, creo que eso también tiene que ser una consideración y por eso, o sea, creo que la parte más importante aquí es ver a qué aplicamos las cosas que estamos aprendiendo y en qué no se aplica también, ¿no? Porque no todo es aplicable para todo tipo de casos. Ok, ¿alguien más que tenga alguna contribución en esta pregunta o algo que haya visto alrededor de esto?
Bueno, pues como pueden ver en la presentación, estamos todavía en el módulo 5, hablando de los business requirements, los requerimientos de negocio. La anterior clase, lo que nos había presentado Oscar son KPIs, OKRs. Entendimos a qué iba o a qué se aplican los KPIs y cómo se aplican los OKRs. Entiendo que no son tal vez cosas que aprendamos muy técnicamente. Sabemos que este módulo en específico es un poco muy teórico. Entonces les pedimos que en todo el momento, si tienen algo que aportar, si tienen algo que comentar con las cosas que vayamos mencionando, por favor, simplemente levanten la mano y avísenos. Estamos bien dispuestos a escucharlos porque aquí todos aprendemos de todos. En esta sesión, en específico, lo que vamos a hablar son de requerimientos funcionales en lo que es Machine Learning. Y vamos a hablar de riesgos y consideraciones cuando ponemos modelos en producción. Entonces, la idea también es ir alrededor de métricas que nos ayuden a mejorar cada uno de los procesos, cada uno de los requerimientos que tengamos en todo el proceso de hacer un modelo, ponerlo en producción y que sea usable, ¿no? Como ya saben, Oscar y yo somos sus presentadores en este módulo. Bueno, esto se repite en todas las clases, pero les voy a pedir que específicamente en esta clase la única regla que tengamos es que por favor participen, que por favor incluyan sus comentarios, sus experiencias en lo que vayamos mencionando. Obviamente siendo respetuosos, teniendo cuidado con lo que vayamos a decir y con las palabras que usemos, siendo pacientes. Esas son las reglas de todo el bootcamp. Hablemos de los requerimientos funcionales. Entender los requerimientos funcionales es crucial para comprender mejor los requerimientos del negocio. Porque los requerimientos funcionales se especifican como un sistema debe comportarse para cumplir los objetivos del negocio. Hablamos de algunos ejemplos. Por ejemplo, traducir las necesidades del negocio a especificaciones técnicas, tener claros los objetivos, priorizar el desarrollo de ciertas cosas dentro de nuestro proceso, detección de inconsistencias u omisiones, la evaluación de factibilidad y riesgos, la medición del éxito, la factibilidad de la comunicación. Entonces, la idea siempre es saber que los requerimientos funcionales son la base sobre la cual se construye la solución que va a satisfacer las necesidades del negocio. Siempre la idea alrededor de cualquier cosa que hagamos es satisfacer las necesidades del negocio. Si no comprendemos claramente cómo se hace esto, va a ser difícil asegurar que el producto final va a cumplir con los objetivos deseados, con los objetivos esperados. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar como requerimientos funcionales de la implementación y el monitoreo, de la validación y evaluación, de feedback, que es retroalimentación y mejora iterativa. Vamos a hablar de documentación, reportaje y vamos a hablar de escalabilidad y robustez. ¿Ok? Empecemos con implementación y monitoreo. En la implementación y monitoreo lo que necesitamos es, o para empezar con la implementación y monitoreo, necesitamos detallar cómo se va a implementar un modelo en el entorno de producción. O sea, necesitamos primero tener una idea general y eso lo van a ir viendo en sus proyectos. Necesitan tener una idea general, aunque no sea exactamente la que vayan a usar, necesitan tener una idea general de cómo va a empezar y cómo va a terminar su proyecto. Ya sea hablando de herramientas técnicas, hablando de procedimientos, hablando de personal, hablando de procedimientos necesarios para llegar a esta culminación. Entonces, necesitamos ese tipo de ideas para poder empezar con una implementación. Para el monitoreo necesitamos definir cómo se monitorea el rendimiento del modelo, cómo vamos a monitorear esto, ya sea en tiempo real o para detectar, resolver problemas rápidamente. Y esto va a incluir, no sé, el desarrollo de dashboards,
cierto tipo de alertas. Sí, Saúl. Gracias. Para esto supongo que se usan administradores de tareas. Lo pregunto, yo personalmente nunca he usado administradores de tareas. Vamos a ver aquí como algunos ejemplos de monitoreo o algo así. Específicamente en estas sesiones no vamos a ver ejemplos de cómo hacer un monitoreo, simplemente es darles la idea de todos los pasos que se van a usar y qué cosas como KPIs o OKRs se pueden definir en cada uno de estos pasos. En, en todos los equipos en los que he estado, por ejemplo, la herramienta de monitoreo, como así llaman los managers que usan, es, yo solo conozco Jira, por ejemplo, hasta ahorita, que es una forma de planear, documentar y llevar el procedimiento paso a paso. No sé si algunos de ustedes conocen otras formas de monitorear eso simplemente para monitorear el trabajo de equipo, digamos, ¿no? Entonces podemos tener otra forma de monitorear el trabajo en sí, o sea, el, la implementación del modelo y demás, pero no conozco una herramienta bien específica para eso. ¿Alguien que sí conozca algo de eso, tal vez? Como para complementar ahí una idea, ahorita pues generalmente cuando uno está trabajando con la nube, ¿no? En Amazon o en GCP o en todo este tipo de cosas, generalmente dependiendo pues de lo que uno esté haciendo claramente, eh, ya esos servicios por defecto traen sistemas de monitoreo, ¿no? Entonces ahí es como monitorear, por ejemplo, el tráfico, si lo que desplegaste es una API y la montaste en un clúster de Kubernetes, entonces lo que necesitas es monitorear qué tanto tráfico está teniendo tu API, ¿no? Por ejemplo. Entonces, con base en esa información, vos puedes decir, no, tengo que darle más memoria a cada POC que se vaya duplicando en medida de esto para que tenga la suficiente memoria en responder a cada uno de los clientes que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, eso es una forma como de hacer como un monitoreo de un algoritmo como tal. No, y por ejemplo, también el caso cuando estamos ya en un modelo de machine learning como tal, también es posible desde algunos servicios, por ejemplo, en GCP hay un servicio que se llama Dataproc y con Dataproc uno monta y corre pues como los algoritmos y ahí en esos algoritmos uno lo que ve es cuánta memoria se gastó, qué velocidad utilizó, cuánta memoria de datos leyó, cuánto fue el bits por segundo que hizo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso también nos sirve a nosotros, ese monitoreo, esa implementación cuando estamos monitoreando estos modelos nos permite a nosotros determinar si la implementación fue correcta o necesitamos hacer una modificación, ¿no? Si necesitamos hacer un reentreno de algo o tenemos que hacer una optimización de código o manejar alguna otra configuración, etcétera, etcétera. En eso tienes mucha razón, Oscar. No lo había pensado de esa manera, pero es verdad, las nubes ya nos dan monitoreo. O sea, creo que desde lo más básico hasta lo más complejo, precios y tipo de cosas que se están gastando, por ejemplo, con los servicios que tienen. Creo que sí, es la forma ahora que tenemos de hacer este tipo de monitoreos. Hablemos de algunos KPIs. Creo que cuando hablamos de monitorear implementación en específico, siempre tenemos que hablar de KPIs relacionados con el tiempo. Entonces podemos hablar de tiempo total que se necesita para implementar un modelo como parte del KPI, la tasa de disponibilidad, es decir, el porcentaje de tiempo que el modelo va a estar disponible y funcionando correctamente, la latencia de respuesta, la tasa de errores, las métricas de monitoreo en tiempo real, cosas así, ¿no? Que creo que en la parte de implementación todos nuestros KPIs van a tener que ver con tiempos, o la mayoría al menos. Hablemos de los OKRs. Los OKRs, como, como las siglas dicen, son objetivos y key results. Entonces, primero tenemos que hablar del objetivo. Nuestro objetivo podría ser implementar y monitorear eficientemente nuestro modelo en producción. Ese podría ser nuestro objetivo muy general.
Y los KRs, que son los Key Results, podrían ser reducir el tiempo de implementación, aumentar la tasa de disponibilidad, disminuir la latencia de la respuesta o reducir tasa de errores, cosas así. Entonces, ahí más o menos ya tenemos una idea de, en esta etapa, qué KPIs y qué OKRs podríamos definir. Pasemos a hablar de la validación y la evaluación. Validación significa especificar los métodos para validar el modelo antes de su implementación. Esto puede incluir validación cruzada, pruebas de A/B testing o otras técnicas de validación. Y la evaluación va a ser definir métricas y criterios que se utilicen para evaluar el rendimiento del modelo, tanto en un entorno de prueba o ya en producción. Así vamos a asegurar que nuestro modelo cumpla con los umbrales de rendimiento establecidos. Lo mismo, ¿qué KPIs podemos aplicar en este tipo o en esta etapa? Podríamos hablar de la precisión del modelo, por ejemplo, como un KPI. Porcentajes de predicciones correctas sobre el total de predicciones, puede ser. Puros KPIs que Oscar ya mencionó, el F1 score, por ejemplo, la media armónica entre precisión y recall, o recall específicamente para saber la proporción de verdaderos positivos identificados correctamente, la tasa de falsos positivos, la tasa de falsos negativos, puede ser un tiempo también, un tiempo de evaluación, por ejemplo, el tiempo que se necesita para completar la evaluación del modelo. Y lo mismo, un OKR. Definimos primero nuestro objetivo, que podría ser validar, evaluar el modelo para asegurar su precisión y fiabilidad. Ese podría ser nuestro objetivo general y en base a ese tendríamos que sacar nuestros key results, que serían, por ejemplo, alcanzar una precisión del modelo del 95% o lograr que nuestro F1 score llegue a menos de 0.9. Y así podemos ir mencionando algunos ejemplos de cómo definir KPIs y cómo definir OKRs en esta etapa también. No sé si hasta aquí tenemos algún comentario, alguna pregunta, algo. Ok, seguimos. Hablemos de la retroalimentación y la mejora iterativa. ¿Qué es retroalimentación? Para la retroalimentación necesitamos establecer mecanismos para recolectar retroalimentación de los usuarios y del sistema sobre el rendimiento del modelo. Después de la retroalimentación necesitamos planificar cómo se va a utilizar esta retroalimentación para realizar mejoras continuas. Esto incluye ciclos de reentrenamiento o ajustes en los parámetros del modelo. ¿Qué KPIs podríamos definir en esta etapa? En base a los ejemplos que ya vimos de KPIs, ¿qué KPI ustedes creen que podríamos definir aquí? No se olviden que el KPI generalmente siempre es un número, siempre es la definición de cómo medir algo numéricamente. La pregunta es, ¿qué KPI se podrían usar para evaluar un modelo? ¿Esa es la pregunta? En una etapa de retroalimentación, cuando estamos hablando de, por ejemplo, recolectar retroalimentación del usuario y con esa retroalimentación hacer una mejora, ¿qué KPI podrías definir? Podría ser el número de retroalimentaciones positivas contra negativas. Exactamente, así de simple. Tenemos retroalimentación positiva, negativa, podríamos hacer una comparación de esto. No sé, sacar un índice de positivas sobre negativas, negativas sobre positivas y que a medida que pasa el tiempo mejoremos este índice, ¿no? O sea, que sean menos las negativas que las positivas. Podríamos sacar un número de ciclos de reentrenamiento, por ejemplo, que en base a
a nuestra retroalimentación saquemos una cantidad de veces que el modelo ha sido reentrenado. Una tasa de mejora por ciclo, tasas de retroalimentación recibidas, justo lo que decías, ¿no? El tiempo de implementación de mejora, o sea, podríamos definir que en base a nuestro KPI, nosotros tenemos que definir un tiempo de reentrenamiento o un tiempo no sé, de algún tipo de implementación que ayude a mejorar nuestro modelo. Entonces, más o menos, siempre la idea es llevar a números cualquier cosa que estemos evaluando. En este caso, pareciera que en esta etapa no deberíamos tener ningún tipo de métrica, pero sirve mucho implementar métricas en todas las etapas para que así podamos nosotros ofrecer una mejora continua en todo momento. Hablando de OKRs, podríamos definir un objetivo general que sería mejorar, no sé, continuamente el modelo a través de retroalimentación. Ese sería nuestro objetivo. Y el KR o Key Result sería ejecutar al menos 4 ciclos de reentrenamiento por año. O lograr una mejora del 5% en la precisión del modelo. No sé, ahí le pueden poner un ciclo de tiempo, ¿no? O sea, por año o por semestre o por, no sé, el tiempo que ustedes quieran darle. O otra que ya más en base a la retroalimentación podría ser recibir al menos 10 retroalimentaciones positivas o relevantes de los usuarios al mes. O reducir el tiempo de implementación de las mejoras. O sea, una vez que mejoran, hacer la implementación también lleva un tiempo, entonces también podría ser un key result, reducir ese tiempo. Entonces, ¿para qué estamos haciendo este ejercicio de tratar de ver qué KPIs y qué OKRs van en cada situación? Porque al final en su proyecto se hace eso. O sea, les van a pedir que ustedes también definan qué tipo de cosas van a evaluar a medida que vaya avanzando su proyecto y así también ustedes puedan ver que su proyecto está mejorando, ¿no? O sea, ustedes tienen que tener una manera de demostrar que de la primera etapa a la segunda etapa su modelo, por ejemplo, ha mejorado. Y esa es la única forma de hacerlo, es definiendo un KPI o varios KPIs en diferentes etapas que les ayuden a demostrar que su proyecto o su modelo de entrenamiento, lo que sea que estén haciendo, está mejorando de alguna manera. Entonces, por eso estamos haciendo este tipo de ejercicio, de ir viendo qué KPIs se pueden definir, qué OKRs se pueden definir. Hablemos de la documentación. La documentación es muchas veces ignorada en algunos proyectos, pero sirve para asegurar que todos los aspectos del modelo estén bien documentados. Para esto, por si el equipo cambia, muchas veces se ve que el equipo evoluciona y a medida que evoluciona va cambiando de personal y cuando no existe una buena documentación es bien difícil volver el paso de lo que se estaba haciendo. Entonces, para este tipo de documentaciones de poner un modelo en producción necesitamos documentación técnica, decisiones de diseño, datos utilizados, qué tipos de decisiones se tomaron alrededor de los datos, los resultados de las pruebas y qué tipo de decisiones se tomaron alrededor de los resultados. Obviamente, una vez teniendo la documentación, necesitamos definir cómo se va a informar sobre el rendimiento del modelo a todas las partes interesadas. Y eso ya es parte del reportaje. Entonces, pareciera que dentro de la documentación no hay KPIs que se podrían definir o no hay OKRs. Bueno, un OKR es más fácil, pero un KPI, ¿qué podría ser? Es tal vez un poco muy de equipos un poco más avanzados definir KPIs en documentación, pero sí existen. Por ejemplo, se puede medir la satisfacción del usuario con documentación. En uno de los proyectos en los que estaba fue uno de los trabajos que el cliente sí o sí requería, o sea, que midamos la satisfacción del cliente con la documentación.
se puede medir la tasa de errores reportados en la documentación, el número de actualizaciones, el nivel de ¿cómo se dice en español? De compleción. Bueno, qué tan completa está la documentación. Y obviamente, bueno, como objetivo siempre va a tener la documentación el mantener completa y actualizada toda la documentación del modelo, ¿no? No sé si alguno tuvo alguna experiencia alrededor de la documentación que tenga que ver con KPIs o experiencia en general. Dani, ahí como para complementar un poquito, em, lo que mencionas tiene toda la razón, ¿no? Creo que la documentación es parte vital de un proyecto de Machine Learning. Generalmente, nosotros, pues la parte técnica que desarrolla los modelos no somos los más buenos eh, traduciendo matemáticas, modelos, cosas muy complejas a gente que no sabe, ¿no? O solo gente que solo sabe de números, de dinero, de gerencias y todo esto, ¿no? La documentación es muy importante por dos cosas, ¿no? Pues primero traduce todo el trabajo que se echaron, todos los módulos, todos los scripts, todo el flujo de trabajo, todo eso lo traduce y lo baja a un nivel entendible, ¿no? Esto hace esto y te da esto. ¿Cómo? Pues ahí más o menos uno dice, pero a la larga lo que hace una buena documentación es decirle a alguien cómo usar algo, qué hace, cómo lo hace, dónde lo pone y para qué sirve, ¿no? Punto final. Pero una parte también muy importante de la documentación es la parte de cuando documentamos nuestro código, ¿no? O sea, yo creo que eso parte muchas veces pasa como muy por debajo del agua y uno como que no le da mucha atención, pero el hecho de uno documentar bien un código es de vital importancia porque así cuando si tú trabajas solo, pues tú te entiendes solo, ¿no? Tú entiendes tus mamarrachos, tú entiendes las cosas que escribiste, como la lógica, y esa lógica la tienes en la cabeza. Cuando estás trabajando en un equipo multidisciplinar, eso no es tan fácil, ¿no? Porque vos necesitas entender el otro cómo razonó para hacer lo que hizo. Y si solo hizo código y no puso ni un comentario, eso es una muy mala práctica. Entonces, como prácticas buenas, sobre todo cuando estamos trabajando en un proyecto, de Machine Learning es eso. Generalmente, si hay 10.000 líneas de código, más o menos el 60% debe ser líneas por la mayoría debe ser explicación del código. Esta función hace esto, esta función tiene este parámetro, ese parámetro es tal cosa, este es el tipo de entrada que necesita, y así, ¿no? Que son cosas que muchas veces uno pasa por alto, pero cuando está haciendo un trabajo uno con mucha gente, lo valora, porque así cuando te piden a ti corregir o adicionar algo a algún otro módulo que hizo otra persona, pues para ti va a ser más legible, ¿no? Va a ser más claro, va a ser más transparente no tener que tratar de ver el código que hace, sino leer qué es lo que dice y en general pues tú ya vas entendiendo cómo se va realizando el flujo, ¿no? Creo que esta parte también puede, no ignorada, pero que es muy importante tenerla presente. Exactamente, muchas gracias, Oscar. Creo que tener documentación muchas veces se puede traducir también en, en tiempo. En tiempo, y el tiempo básicamente es oro en cualquier proyecto. Entonces, tener una buena documentación ayuda, o por lo menos tener idea de las decisiones que se tomaron. Cuando estamos hablando específicamente de datos, a mí me ha pasado que, por ejemplo, estamos haciendo un análisis de datos y en junio del año pasado nos salió que los datos se disparaban, no sé, en cantidad de usuarios, digamos. Los datos se disparaban estrepitosamente. Entonces, nos costó casi un mes saber por qué pasaba esto. Eh, Porque no se entendía por qué y para qué y de dónde salió y por qué salió. O sea, fue un análisis bien minucioso el que tuvimos que hacer para entender por qué los datos se disparaban, porque no era algo normal, no era algo que había ocurrido realmente, era algo que solo estaba pasando en los datos. Entonces, llegar a esta solución nos costó un mes, pero cambiaron de personal a las personas que hicieron el análisis
y nunca se documentó. Nunca se documentó el hallazgo que tuvieron. Todo quedó en una llamada en la que explicaron más o menos qué habían encontrado y en base a eso, las personas que hicieron esto se fueron, cambiaron de equipo y las que vinieron ya no tenían ni idea de lo que habían hecho, entonces tuvieron que empezar a hacer el trabajo otra vez, a averiguar qué había pasado en junio del año pasado, porque en ningún lugar se encontró documentación de lo que habían encontrado, o sea, de lo que ya les había costado un mes. Entonces, estamos hablando de un mes de pérdida de tiempo de personal de un equipo que es muy valioso tanto para cliente como para personas que están ofreciendo el servicio, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena mucho enfocarse en tener una buena documentación. Y bueno, al final en sus proyectos igual se les va a pedir que cualquier decisión que estén tomando, cualquier resultado que estén obteniendo, también esté documentado. Entonces es importante que ustedes le presten un poco de atención también a esta parte. Habiendo dicho eso, pasemos a hablar de escalabilidad y robustez. Tal vez esta es de las cosas más importantes en todo un proceso, que igual se estuvieron hablando en la sesión pasada con Oscar. En escalabilidad necesitamos siempre especificar los requisitos para que el modelo pueda escalar eficientemente con el aumento de carga de trabajo o aumento de cantidad de datos. Y la robustez nos va a asegurar que el modelo pueda manejar errores y condiciones adversas, condiciones para las que no estábamos o que no habíamos predicho, digamos, y que el modelo pueda seguir funcionando sin fallar. Esto puede incluir pruebas de estrés o la implementación de medidas de recuperación ante fallos, cosas así, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esto, que es de las cosas que más necesitan de KPIs y de OKRs, ahí sí quisiera saber qué ustedes creen que podemos incluir como KPI en estos procesos de escalabilidad y robustez. En algunas de nuestras reuniones aplicamos el dedazo a veces, así que creo que vamos a hacer eso para escuchar sus voces de algunos que nunca hemos escuchado. Oscar, ¿tú quisieras dar el Elisa dedazo? dice, Elisa dice Ah, BRB. No sé no, si pero Elisa nos quisiera, no, o eso fue be ya. right back, be right back, o sea que no está, puso su relojito. Ok. Pues no sé. ¿Qué tal si Leonardo nos da alguna opinión al respecto? Hola, Leonardo. Hola, ¿qué tal? Una opinión al respecto de específicamente qué. ¿Tú Esta, qué KPIs crees que se pueden definir cuando estamos hablando de escalabilidad y robustez en tus modelos? Esa es una buena pregunta. Para la parte de escalabilidad, yo creo que justamente el tiempo el tiempo que tarda en correr el modelo, tomando en cuenta como el aumento en tráfico, o sea, como que justamente esta parte de, no sé, añadir más workers a los jobs que tenemos, de tal forma que esto se vaya escalando sin necesidad de que el tiempo se vaya alargando, ¿no? Ok, es una buena. Soch nos dice aquí en el chat tiempo en el que se cayó o cantidad de errores de la app que sirve el modelo. Ok, sí, también. Siempre definir tiempos incluye definir KPIs, o sea, tener periodos de tiempo de algo incluye definir KPIs. A ver, una persona más, Oscar. Uno El más. uso de recursos también podría ser CPU, GPU. Exactamente. Medir la cantidad de los recursos que tenemos. Bueno, tal vez hacer incluso una comparación de los recursos que tenemos disponibles a los recursos que necesitamos, con cantidades de usuarios, con cantidades de visitas, no sé, dependiendo de lo que implique su sistema o su modelo.
siempre va a ser muy importante. Podríamos hablar en eso, la capacidad de escalamiento, como el número de usuarios. Sí, Saúl. No, que estaban preguntando, estaba pensando igual el error handling, ¿no? Que si le llega basura, cómo el modelo reacciona a la basura. O sea, qué hace con cómo se comporta con datos basura o incorrectos. Ok, sí, es una buena forma y eso se agrega en procesos de testeo, ¿no? Cuando ustedes están ya mandando su modelo a testing, en tipos de testeo, el stress testing, por ejemplo, le puede dar ese tipo de respuestas. ¿Cómo reacciona a cierto tipo eh, no sé, cierto tipo de factor externo eh, para, para poder recuperarlo? Creo que es bien importante tener también esa etapa de testeo en cualquier implementación de modelo. Hablemos de ya lo que decían, tiempo de recuperación de fallos, tasa de interés, tasa de incidentes por mes. ¿Alguien quería decir algo? Yo quería preguntar, para que cuando tratas de escalar un modelo, también tendrías que ver algún KPI de consistencia, o sea, que el modelo tenga el mismo rendimiento en diferentes conjuntos de datos. Por ejemplo, cuando lo entrenaste en una población y lo quieres escalar a nivel nacional y tal vez ya no tiene el mismo rendimiento, ¿hay algún KPI que aplica para eso? Definitivamente tienes que tener tal vez una respuesta ante distintos tipos de modelos y esto se hace ya primero en la etapa de entrenamiento. Tienes que ir haciendo pruebas con datos de testeo y datos reales. Entonces puedes ir sacando varios conjuntos de datos de testeo que sean de diferentes, pues, como lo que nos mencionaba Saúl al principio, ¿no? De diferentes etapas, por ejemplo, puede ser en tiempo, puede ser en horas, puede ser en diferentes tipos de cosas. Entonces, la recomendación es esa parte de testear si tu modelo va a responder bien a diferentes tipos de datos. Según yo, se hace primero en la etapa de entrenamiento. O sea, se debería ya haber cumplido con eso en la etapa de entrenamiento y obviamente en la etapa de testeo, que no es muy común por ahora, en la etapa de testeo también debería hacerse un testeo con distintos tipos de datos, a ver cómo reacciona el modelo. Y, por ejemplo, nosotros tenemos modelos que predicen riesgos en salud y en general los entrenamos con todos los datos disponibles y funcionan, o sea, obviamente se ponen en producción hasta que tienen buenos indicadores. Em, eh, pero cuando se aplican otras poblaciones, el rendimiento baja, ¿no? O sea, cuando llegan nuevos socios y empiezan a usar el modelo, eh, el rendimiento comienza a bajar. Y una de las preguntas es hasta qué punto, como cuál es tu límite en el que permites que baje la precisión o justo como cuál es el momento donde ya sabes que no funcionan. Supongo que siempre depende del negocio, pero ¿hay alguna regla? En realidad, todo en este tipo de KPIs va a depender incluso de la precisión que necesites. Cuando estamos hablando de medicina, y si tu modelo te da una respuesta de si una persona tiene cáncer o no, obviamente necesitas una muy alta precisión para dar este tipo de respuestas, ¿no? Entonces, ahí obviamente tu precisión debe ser muy cuidadosa en cuanto a los KPIs que vas a definir. O sea, no te puedes pasar de un 0.1, digamos, o no te podrías pasar de un 0.01 si necesitas más precisión. Pero si estamos hablando, no sé, de algo que no implique tal vez la vida humana o que no implique algo más, ya podrías darte un poquito más de holgura en cuanto a recibir el KPI que defines, ¿no? Creo que mucho depende del tipo de industria en la que estés para poder definir qué tan preciso necesitas que sea, qué tan precisa necesitas que sea tu variación en cuanto a KPIs o en cuanto
respuestas de modelos. Gracias. Ok. Pues creo que ahí tenemos ya una idea de qué KPIs podríamos ir definiendo para escalabilidad y robustez. Podríamos, como habíamos dicho, podríamos definir KPIs que tengan que ver con el tiempo, con capacidad, con tasa de incidentes al mes, tasa de éxitos, tasa de éxitos de pruebas por estrés, por ejemplo, como lo que decíamos, ¿no? En el stress testing podríamos ver el porcentaje de pruebas que nuestro modelo aguanta o nuestro modelo es capaz de completar como parte de los KPIs en esta etapa. Como OKRs, por ejemplo, un objetivo general que podríamos tener es asegurar que el modelo sea escalable y robusto. ¿Ok? Ese es el objetivo bien general. Y los KRs o los Key Results que necesitamos es aumentar la capacidad de escalamiento para manejar, por ejemplo, hasta 1 millón de peticiones por día. O podríamos poner como Key Result reducir el tiempo de recuperación ante fallos de al menos 1 hora o disminuir la tasa de incidentes de al menos 2 por mes o algo así. Dale, Saúl. Gracias. Yo tengo una duda sobre los OKRs. Por ejemplo, donde estoy hay código viejo y las cosas se pueden hacer de una manera diferente. O sea, quiero decir, eh, el código no es óptimo y eso se traduce a tiempo de ejecución y uso pues de RAM. Entonces, lo que quiero decir es, eh, siendo la escalabilidad tan importante, ¿cuál sería el OKR que se enfoca en mejorar la calidad del código? O más bien, ¿cómo se puede establecer como objetivo mejorar la calidad del código? ¿O qué medida existe, o sea, qué KPI existe para mejorar la calidad del código? ¿Cómo se mide eso? O sea, que en el mundo laboral o sea, en la práctica, ¿cómo, por ejemplo, si yo fuera un project manager y te establezco como OKR, bueno, quiero que mejores el código, quiero que lo limpies? ¿Qué se mide o cómo se mide eso? Sería la duda. Creo que medidas de rendimiento es algo que se usan para saber si tu código es realmente óptimo. Y existen ahora algunas librerías, por ejemplo, en Python, que te ayudan a medir que tu, no sé, hasta la indentación, ¿no? Hay algunas librerías que no tengo ahorita bien apuntadas cuáles son, te las puedo dejar en el foro, eh, pero sé que hay medidas en Python que hacen este tipo de evaluaciones. Tú las instalas dentro de tu código y te da como algunas um, sugerencias de mejoras. Por ejemplo, que no, a ver qué tipo de sugerencias hacen estas librerías. Como que si tienes varias funciones definidas, que te dice, ok, aquí solo necesitas estas dos y va a funcionar igual. Eh, y sé que, por ejemplo, Copilot es algo que ayuda ahora para hacer este tipo de medidas de rendimiento igual. Pero así tanto como definir un KPI para qué tan bueno es tu código, creo que no existe. Pero sí ya hay formas de medirlo. Dale, Iván. Iván, no te escuchamos por si acaso. Es que no podía quitar el mute, perdón. Ok. Eh, lo que yo creo que se refiere el compañero es que tiene código legacy y quiere limpiarlo para que sea código pues más robusto, más limpio, con mejor arquitectura y todo. Entonces, yo creo que va a depender de cómo lo quieran medir. Yo podría poner un OKR que diga si tengo separado por módulos,
tengo 20 módulos en mi sistema, podría decir que un OKR es tener 15 módulos este mes ya, ya migrados de código legacy a nuevo código. O si me quiero ver como muy extremo por línea de código, ya limpié esto por funciones. O sea, un OKR es tan flexible como yo quiera, no es como que haya algo ya predefinido. Es lo que yo defina que quiero lograr en cierto tiempo. Y ya, es todo. Sí, perdona ahí, Dani, para complementar un poquito. Yo creo que lo que Claro. dice Iván es correcto, ¿no? Yo creo que lo que los KPIs generalmente, pues vimos que en algoritmos de clasificación y todo eso son como muy estándar, ¿no? Cuando hacemos un algoritmo de regresión, pues tenemos unos KPIs muy claros, pero los KPIs los inventamos nosotros, o sea, los KPIs van en función de lo que vos necesites. Entonces vos decís, no, es que tengo un código que está demasiado sucio o que no, o que está en legacy y lo quiero mejorar. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan modular es el código? Entonces uno puede definir un KPI, bueno, ¿qué tantos módulos tiene el proyecto que yo tengo? Ah, tiene 2 módulos. Ah, pero es un proyecto que hace muchas cosas. Entonces, tener 2 módulos para un proyecto tan grande, pues puede ser una métrica, una medida que te diga a ti que ese código necesita mejorarlo. Y entre más módulos tengas, pues de pronto eso puede mejorar como esa modularidad. De alguna manera, pues mejora la legibilidad, mejora la escalabilidad, de pronto mejora hasta la eficiencia del código, etcétera. Pero el KPI te lo inventas, o sea, el KPI es lo que vos querás. Y vos decís, qué es importante para tu grupo, para tu equipo, para vos como jefe, vos definís qué es tu KPI que vas a hacerle seguimiento y sobre ese te vas. Entonces, como para cuando hablamos de código como tal, yo siento que ahí más que nada es utilizar, dependiendo pues del lenguaje de programación, pero hay muchas estructuras como el PEP 8. El PEP 8 es algo que utilizan como unos lineamientos de cómo se deben hacer las cosas, por ejemplo en Python como tal, ¿no? Ah, que una función debe ser así, que una clase se debe ir de tal forma, que debe haber un espacio entre tal cosa y tal cosa. Esa forma pues como que te ayuda a medir qué tan correcto está tu código con respecto a una métrica como esas, ¿no? Si mi código está cumpliendo bien con todos los parámetros del P8 o no, ¿cierto? Y si no, pues entonces voy y los corrijo y los hago y los alineo al PEP 8 para que eso no se me, pues, de alguna manera esté alineado con lo que yo quiera, ¿no? Específicamente a esa, hay una librería que te revisa si tu código ya está muy alineado con el PEP 8, pero no me acuerdo ahorita el nombre, pero se los voy a compartir en el foro. Un Es linter una siempre, librería en Python. ¿Cuál? un ¿Cómo linter te decías, ayuda no? a configurar para que evalúe la calidad de código cuando haces push o things cosas así. Entonces, Pylint creo que es el que viene por defecto o casi siempre viene instalado. Entonces, es sencillo, tú lo ejecutas y te revisa el código que está en Python. Sí, exactamente. No estoy segura si es esa, pero hay una que cumple todos los requerimientos del PEP 8 para que tu código esté alineado a esas reglas. Pero sí, algo así también se puede hacer. Lo que dijo Iván es completamente válido cuando estás hablando de código legacy. Y pues muchas gracias, Oscar, por la intervención ahí. Pues, ¿qué les parece si nos tomamos unos 5 minutitos de descanso y seguimos en 5 minutos para que tomen un cafecito o agüita? De acuerdo, Dani. Dale, Listo, Dani. muchas gracias. Les comparto, perdón. Les compartí un link y un número al que pueden entrar para ir haciendo un resumen solo de esta primera parte, que hablaba de los requerimientos funcionales para poner modelos en producción.
Si pueden ir entrando, por favor. Vi que alguien recién se sumó, así que lo vuelvo a compartir. Tengo recién 2 personas, 3. Somos 33, entonces por lo menos 30 son estudiantes, así que por favor vayan uniéndose. ¿Estás compartiendo, Dani? Les compartí un link. Por Sí, ahora pero no algo estás compartiendo pantalla, ¿verdad? todavía no. Ahora lo hago. Ok, va. Entonces la idea solo es tener una lluvia de ideas de lo que hayamos entendido para ver qué conceptos se les quedaron más. Um, Sigo teniendo solo 5 personas. Si se pueden ir uniendo al link que les compartí en el chat. O si alguien tiene algún problema para unirse, por favor avíseme. Lo compartiste aquí en el chat de aquí, Dani, lo comparto en el Slack por cualquier cosa. Ok, sí, está en el chat de Zoom. ¿Alguien tuvo algún problema para unirse? ¿Alguien que no haya podido? Ok, pues podemos continuar con los que están. Todo este ejercicio solo requiere que ustedes den palabras clave, palabras que nos ayuden a entender qué entendieron más o qué se les quedó más en toda esta parte inicial de lo que hablamos en KPIs y OKRs. Y bueno, requerimientos funcionales. Muy bien. En español, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema. Ok, medible. Creo que es muy importante saber qué cosas son medibles y qué cosas podemos hacer que sean medibles. Esa palabra me gustó. Eh, Medición numérica, ok. Todos los KPIs son mediciones numéricas. Siempre tenemos que apuntar a tener mediciones numéricas para ir midiendo, para ir sabiendo cómo mejorar o qué decisiones tomar. Acciones, capacidad de seguimiento. Sí, Iba a decir también que a mí me parece muy importante, viene que dice ahí, realista, alcanzable. exactamente. Alcanzable es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en algunos proyectos, a nosotros que en general cumplimos con contratos, siempre nos dan un tiempo de 2, 3 meses, digamos.
Entonces, no podemos hacer que el cliente sueñe a lo grande sabiendo que solo tenemos 3 meses para cumplir cualquier cosa que hagamos. Entonces, que sea alcanzable es muy importante. Muchas gracias ahí, José. Eh, capacidad de seguimiento, medir resultados, que sea flexible. También esta palabra de flexibilidad creo que es importante porque necesitamos siempre saber que algo puede fallar, o sea, que no todo que no todo tiene que ser 100% como lo planeamos. Eh, ideas claras, smart. Creo que muchos tuvimos las mismas ideas. Ok, tiempo, es muy importante el tiempo. Negocio, claridad, necesidades, cuantificable, calidad. Creo que esta palabra también es importante cuando estamos hablando de KPIs. La idea de definir KPIs, la idea de hacer que todo sea medible es con el único objetivo de entregar calidad, ¿no? Cuando queremos que algo mejore es porque queremos mejorar la calidad de cualquier cosa. Ok, muchas gracias. Seguimos. ¿Qué se les viene a la mente cuando estamos hablando de la parte de implementación y monitoreo? Ok, mejora, métricas, desarrollo, resultados. Los logs también es una forma de ver que nuestra implementación esté yendo bien, revisión de los logs. Ahí les puedo contar una anécdota, por ejemplo, que tuve con algún otro equipo que trabajó al mismo tiempo de nosotros. Nos dijeron, tu trabajo no se puede entender, que no sé qué, o sea, como que de alguna forma nos dijeron que nuestro trabajo no era entendible y cuando les preguntamos que si habían revisado los logs, la respuesta fue, ¿qué son los logs? Y fue muy preocupante. Y ahí, o sea, la queja que ellos tenían era que ellos pensaban que todo lo habíamos hecho en local y que no les dejamos nada a ellos, que nos llevamos todo cuando nos fuimos. Pero cuando les preguntamos, ¿y ya revisaron los logs? Nos dijeron, ¿y qué son los logs? Y, pues sí, es muy importante. Es muy importante saber por qué algo ha fallado y la forma de saberlo en cualquier implementación es primero implementar logs y luego revisarlos, ¿no? Sí. Es Adaptabilidad. Sí, dale, José. como que en una casa te la entregaran ya terminada, pero no sabes ni dónde revisar las pastillas de la luz cuando se botan o cosas así. Es que no me entregaron nada. Sí, exactamente. Que tengas una fuga de agua y no sepas cómo demonios apagarla, pues sí, exactamente. Exactamente así es. Continuidad, error, medición, creo que todos vamos por las mismas cosas, ¿no? Mejora, siempre tratando de hacer que nuestros modelos vayan en un proceso de mejora. Pasemos a validación y evaluación, que recuerdan que hablamos en esta parte. Nadie recuerda nada, no tengo ni una respuesta. Ok. Reentrenamiento, predicciones positivas, ok, el F1 score, desempeño, overfitting, tiempos, comparativas, recall, ok, sí, el recall. Creo que aquí aplica mucho algunos KPIs que nos mencionó en la anterior clase Oscar, como el F1 score, el recall para la validación y evaluación de algunos procesos. Muy bien. A ver, pasemos al siguiente. Retroalimentación y mejora continua. Ok, tener comparativas siempre va a ayudar. O sea, comparar qué era antes y qué es ahora, siempre va a darnos una forma de retroalimentarnos. Un ciclo de vida.
Ok, ¿quién puso ciclo de vida? A ver, ¿a qué se refiere con ciclo de vida en retroalimentación y mejora continua? No tengan miedo, aquí todos podemos opinar. Ok, corrección iterativa, benchmarking. ¿Quién puso benchmarking? ¿O quiénes pusieron? Porque es de los más resaltados, entonces más de una persona lo puso. Enrique, Y bueno, yo lo puse pues precisamente pensando en la comparativa y en las etapas que veíamos. Entonces, para ver si sí pasó, hubo mejora de la etapa uno a la 2 y así continuamente. exactamente. Yo Muchas también, gracias. yo también lo puse y lo puedes poner 3 veces así lo resaltas. Pero también creo que es como estandarizar para poder comparar nuestro modelo con otros modelos. ¿Verdad? Ok. Creo que eso es una parte muy importante, ¿no? Tener una estandarización para poder hacer una comparación. Es también una forma de monitorear. Bueno, lo que mencionaba al principio de las primeras palabras que apareció, hacer la comparativa, ¿no? Ok, nos apuramos porque todavía nos falta la parte de riesgos y consideraciones. Documentación. Hablamos un ratito de documentación. ¿Qué recuerdan? Ok, claridad, iteración, evidencia. Ok, sí, sirve de evidencia para futuras decisiones que se vayan a tomar, futuros equipos que vayan a tomar mando de lo que sea que se esté haciendo ahora. Código legible, ok, modularizar, los PEPs, trazabilidad. Ok, me gusta. ¿Quién puso que la documentación es tediosa? ¿Quién puso eso? Por favor, háganse responsables. Yo sin miedo. Ah, bien, así se dice. Sí, pues digo, obviamente es importante, pero es muy tedioso de hacer. A lo mejor aquí mis compañeros se saben una mejor forma, ¿verdad? Porque yo estoy acostumbrado a hacerla pues a mano. Sí, de hecho, como para echar un comentario ahí, creo que ahorita eh, todos los, ¿cómo es que llaman? PyCharm y todas estas herramientas para escribir código tienen incluido ya la opción de poner Copilot, o poner Gemini, o poner ChatGPT, etcétera. Y la verdad que eso es una maravilla, ¿no? O sea, literalmente tú le dices, dame la documentación de esta función y tan, te la da, pues, o sea, obviamente no la valida y todo, pero en general no se equivoca, pues, la verdad lo hace muy bien. Y ese proceso que era tan horriblemente tedioso disminuye el esfuerzo que uno hace en hacer una documentación casi a más de la mitad, ¿no? Entonces, les recomiendo que si son desarrolladores, lo exploren, ¿no? Vale toda la pena y si hay que pagar un poco de ese tiempo, vale mucho, pues la verdad que sí conviene bastante. Yo lo he usado mucho y en PyCharm, que ese es mi de programación principal, pues ahí como que tengo incluido todo, ¿no? Entonces, cuando necesito hacer una pregunta, ni siquiera me voy al navegador, sino que tengo ahí una opción de poner como que me sale el Copilot y yo le pregunto a Copilot ahí mismo, él me responde y, dame una recomendación de este código, optimízame esta función. Y la verdad que lo va a hacer mucho mejor que nosotros, pues la verdad que él tiene muchas más líneas de código en su memoria como para decir que nosotros lo vamos a hacer mejor, ¿no? Obviamente se equivoca, obviamente no es perfecto, le están iterando cada vez más, pero uno, la verdad, tiene sus criterios como decir, esto está bien, esto está mal, no es solo dejarle todo el trabajo a él, pero sí como soporte, como ayuda, la verdad que es muy útil. Sí, verdad.
¿verdad? Le doy toda la razón ahí a Oscar. Y bueno, si un proyecto ya es un poco más maduro y tiene más ambiciones, también tener un technical writer ayuda mucho, ayuda un montón. En los mejores proyectos en los que he estado, yo tenía, bueno, no yo, ¿no? El proyecto tenía a disposición hasta 3 technical writers. Entonces, siempre es una opción. Y nos vamos al último, escalabilidad y robustez. Ok, análisis de demanda, cómputo, recursos, OKRs. OKRs en todas las etapas, ¿no? En todos los procedimientos. Eh, recuperación, optimización vertical, horizontal. Ok, escalabilidad siempre tenemos que tomar en cuenta que tiene que ir por los dos lados, ¿no? Tiene que ser escalable verticalmente y horizontalmente. Modular, infraestructura, buenas prácticas, los recursos. Pues creo que quedó bien claro. No sé si alguien puso 3 veces para que se resaltara, como dijeron hace rato, pero que esté disponible siempre es una de las cosas más importantes, que nuestros modelos puedan estar disponibles en todo momento y que puedan aguantar cualquier cosa que se les venga. José, ¿querías decir algo? Ya es que va a complementar de la escalabilidad, que sí escalamos horizontal, verticalmente, pero también en datos se escala en profundidad, si no mal entiendo, con el data partitioning, que también sería importante ahí en la escalabilidad. Nada más que lo puse, pero ya no lo mandó ahí. Ok. Se me acabó lo gratis. Yo no sé qué pasó. Creo que es bien importante lo que dices. En datos también, o sea, parecía que datos es parte de todo, pero tiene sus propias consideraciones a tomarse en cuenta, su propio tipo de testing a hacerse, su propio tipo de consideración cuando estamos hablando de escalabilidad. Entonces, ahí es muy importante. Yo ahorita estoy dedicándole algo de tiempo a aprender cómo se hace testeo de datos. Entonces, es bien importante tomar en cuenta que no estamos hablando de un todo, o sea, cuando estamos hablando de datos, se le tenemos que dedicar un espacio específicamente a ellos, porque son como una entidad muy importante dentro de lo que sea que estemos haciendo al momento de hacer machine learning o inteligencia artificial o lo que sea. Ok, con eso terminamos esta parte. Eso tenía que ir antes del break, así que ahora me tengo que apurar. Ok, hablemos de riesgos y consideraciones. Sí ven la presentación, ¿no? Cambio de pestaña, ¿sí? Sí, Ok, sí. gracias. Hablemos de algunos riesgos y consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando ponemos modelos en producción. Es fundamental que sepamos que al poner modelos en producción tenemos que definir los requerimientos del negocio también por razones clave, ¿no? Porque necesitamos asegurar la viabilidad técnica y estratégica, necesitamos hacer la gestión de expectativas, la planificación y preparación. Necesitamos ver qué impacto tiene el negocio y a dónde queremos llegar con cualquier resultado que vemos. Cumplimiento, seguridad, mejora continua, adaptación. O sea, necesitamos tomar en cuenta todos estos rasgos y al mismo tiempo tenemos que saber que vamos a tener algunos riesgos y tenemos que tomar consideraciones al momento de poner nuestros modelos en producción. Algunos de los riesgos y consideraciones de los que vamos a hablar van a ser la generalización y el performance de su modelo, la calidad de los datos o el bias,
yo no sé para qué pongo esto en inglés y después no puedo leerlo, solo quiero leer en inglés. La interpretabilidad del modelo, la explanabilidad, la escalabilidad y el deployment, que no sé cómo se traduce rápido, privacidad y seguridad, continuo monitoreo, mantenimiento, y bueno, vamos a ir viendo uno por uno para ir entendiendo de qué van y qué implica. Y obviamente al mismo tiempo vamos a ir tratando de definir qué KPIs y qué OKRs podríamos definir para cada uno de estos riesgos y consideraciones que tenemos que tomar. Hablemos del Model Performance y generalización. Cuando estamos hablando de riesgos y consideraciones, el modelo puede no generalizar bien los datos que no ve, lo que lleva a un rendimiento deficiente en producción. Es algo que ya habíamos mencionado, ¿no? Cuando obtenemos datos diferentes en producción, cuando los hemos testeado con otro tipo de datos. Entonces tenemos que evaluar el modelo con datos que no se utilizaron durante el entrenamiento. Y esto también entra dentro de la parte de testeo. Necesitamos usar datos de diferentes muestras para asegurar que nuestro modelo tenga métricas de rendimiento satisfactorias. ¿Qué KPIs podríamos definir aquí? La precisión del modelo en producción se puede hacer con una evaluación continua de precisión utilizando, no sé, datos en tiempo real o distintos tipos de datos. La tasa de falsos positivos o falsos negativos y el F1 score para poder, con el F1 score podríamos combinar la precisión y el recall para evaluar el rendimiento general del modelo. Cada uno de estos nos va a dar un tipo de respuesta que nos va a ayudar a saber si realmente nuestro modelo generaliza cuando se trata de distintos tipos de datos. ¿Qué OKR podríamos tener aquí? Mantener, no sé, como objetivo, digamos, mantener alto rendimiento del modelo en producción. Ese podría ser nuestro objetivo general. Y nuestros KRs o Key Results podrían ser lograr una precisión del modelo del 95% en producción, mantener la tasa de falsos positivos o negativos por debajo del 3%, mantener el F1 score superior a 0.9, pero en producción. Entonces, esos son los Key Results que buscaríamos cuando estamos hablando de performance de nuestro modelo, de funcionamiento de nuestro modelo y de generalización o capacidad de generalización que tiene nuestro modelo. Hablemos de calidad de datos y bias. El riesgo. Nuestros datos podrían ser de baja calidad o sesgados, lo que puede llevar a predicciones que no sean exactas o predicciones injustas. Igual algo de lo que nos había mencionado Oscar en la anterior sesión. La consideración que podríamos tomar aquí es implementar procesos de limpieza y verificación de datos para asegurarse de que los datos de entrada sean de alta calidad y sean representativos. Entonces, aquí ya estamos hablando de asegurarnos que un antes de entrenamiento sea de alta calidad, ya no durante ni después, sino antes. ¿Qué KPIs podríamos poner aquí? Tal vez la calidad de los datos, con un porcentaje de datos sin errores o sin inconsistencias, un índice de sesgo que mida qué sesgo está presente en los datos y en las predicciones del modelo, o una tasa de datos faltantes, tal vez también. Muchas veces afecta el tener datos faltantes, entonces necesitamos tener esta medida bien definida. Hablando de OKRs, nuestro objetivo en este caso podría ser que aseguremos la calidad y equidad de los datos utilizados por un modelo, y los KRs, los Key Results, podrían ser alcanzar un 95-98% de calidad de los datos en términos de precisión y
y que, o sea, en términos de precisión y que sean completos, reducir el índice del sesgo en menos del 1%, mantener la tasa de datos faltantes por debajo del 2%. O sea, con esos key results nosotros podemos ir a definir también mejores KPIs, teniendo ya nuestro key result de 2%, 1%, 98%, ya tenemos medidas que nos van a ayudar a completar los objetivos que tenemos. Hablemos de la interpretabilidad del modelo. ¿Cuál es el riesgo que podríamos tener aquí? Los modelos en Machine Learning pueden ser cajas negras a veces, lo que dificulta entender y explicar sus decisiones. Entonces, ¿esto a qué se va? Por ejemplo, hoy en día tenemos ya modelos desarrollados. A mí me ha tocado trabajar con modelos desarrollados ya por alguna nube. Específicamente trabajé con uno en GCP que era un modelo recomendador, que era exactamente eso, una caja negra en la que yo no sabía qué tipo de resultados me iba a dar. Entonces a eso se refiere cuando dice que los modelos a veces pueden ser cajas negras. Entonces, ¿qué consideración podríamos tomar en este caso? Podríamos utilizar técnicas de interpretabilidad para hacer que los modelos sean más transparentes, tal vez que sus decisiones sean más comprensibles. Obviamente en cosas que estén desarrolladas muy por detrás tal vez no es posible, pero tenemos que tratar de hacer eso. ¿Qué KPIs necesitaríamos en estos casos? Tal vez el nivel de interpretabilidad, la medida de facilidad con la que se puede entender y explicar el modelo. Puede ser un KPI, o sea, tu modelo, si tú lo has desarrollado, tiene que tener un nivel de interpretabilidad bueno, no solo por ti, sino por otras personas. Porcentaje de predicciones explicables, tal vez una porción de las predicciones que están teniendo tienen que ser claramente explicables. La satisfacción del usuario con las respuestas que tienen, tal vez puede ser un KPI también a tomarse en cuenta cuando estamos hablando de la interpretabilidad del modelo. Un OKR. El objetivo general podría ser mejorar la interpretabilidad y explicabilidad del modelo. Y para esto necesitaríamos alcanzar un nivel de interpretabilidad de un cierto porcentaje, explicar claramente las predicciones en tanto por ciento, cosas así para los key results que necesitaríamos tener. No sé si hasta aquí alguien tiene algún comentario, alguna experiencia. Una pregunta, Dani. ¿Qué Sí, métricas hay de interpretabilidad? ¿Cómo puedes medir eso? de interpretabilidad. Ujú. Em, ¿O es arbitrario ah, ahorita? Apenas se está trabajando sobre cómo medir eso. Por ejemplo, en una escala del 1 al 10, como del dolor, ¿no? Que te preguntan del 1 al 10 cuánto te duele. Del 1 al 10, ¿qué tanto puedes explicar esto? ¿Algo así? No, cuando estamos hablando de interpretabilidad, más que todo se refiere al modelo que estás desarrollando. O sea, eh, qué tan intuitivo es, qué tipo de datos van a meter y qué tipo de resultados va a tener. Más que todo se refiere a esto, la interpretabilidad del modelo, que cualquier persona pueda decir o pueda entender qué tipo de resultados va a obtener en general y qué tipo de datos necesita poner al modelo para que éste le pueda dar los resultados que está buscando. Saúl, ¿tienes algo que comentar ahí? Sí, bueno, voy a compartir mi idea y ustedes me dicen si voy muy alejado o no. Lo que yo entiendo de interpretabilidad es, por ejemplo, en los árboles de decisiones, he visto que usan, por ejemplo, coeficiente de Gini y cross entropy. Entonces, por ejemplo, coeficiente de Gini mide disparidad en unos datos y cross entropy pues tiene bases probabilísticas. Entonces, lo que quiero decir es, por ejemplo, en un árbol de decisión, se puede ver qué variables influyen a un resultado, pero
En redes neuronales no. Son unos números, unos pesos, unos decimales, y por qué son esos decimales, quién sabe. Pero, por ejemplo, en los árboles de decisión, sí puedes ver la disparidad, sí existe mucha teoría sobre cross entropy y coeficientes de Gini, y todas esas explicaciones que sí están en árboles de decisión no están, por ejemplo, en los pesos de una red neuronal, ¿no? O sea, es lo que yo entendí por black box, pero, o sea, no sé si el concepto sea, si vaya por allá a la clase. Sí, más o menos creo que estamos alineados con la forma de ver los conceptos. Soch, ¿tienes algo que mencionar ahí también? Pues más bien es como una duda, por ejemplo, en los modelos de aprendizaje no supervisado, por ejemplo, en clustering se hacen diferentes grupos, ¿no? Y tú no dices cómo se hacen los grupos, tú a lo mejor defines los grupos y ya el algoritmo los acomoda como le da a entender, ¿no? Y ya a lo mejor ya que están hechos los grupos, tú ves las características de cada grupo y ya puedes decir, ok, el algoritmo los clasificó en el grupo A porque tienen tales características, ¿cierto? Pero cuando no existe interpretabilidad es que por más que le busques, no existe como correlación directa entre lo que entra y sale, es como para aterrizar la idea. Sí, exactamente. Creo que las respuestas que tiene tu modelo tienen que estar muy alineadas con el tipo de comportamiento que tiene cualquier industria que estés tratando, ¿no? O sea, como lo que tú decías en clusterización, si tú sabes, ok, salió en este grupo porque tiene estas características y era más o menos esperado que salga en este grupo, entonces porque tú estás interpretando bien el funcionamiento de tu modelo. Entonces creo que todos los comentarios iban alineados en lo que estamos hablando. No sé si quedó claro quién hizo la pregunta, ya me olvidé. Sí, un poquito, Sí, un poquito mejor. ok. Pero entiendo también que en los modelos también muy matemáticos, como son las redes y redes neuronales y demás, también hay una Ujú. funcionalización, ¿no? Que matemáticamente se puede explicar muy bien cómo con la propagación hacia atrás y los gradientes se van calculando y van dándole prioridad a ciertas neuronas más que otras, ¿no? Basándonos en esos cálculos. Eso también puede ser parte de ese proceso de interpretabilidad. Definitivamente tener bien entendido tu proceso de cálculos también es bien importante cuando estás tratando de interpretar el modelo, ¿no? Y tratando de interpretar las respuestas que da el modelo. Saber más o menos en qué se han basado estas respuestas también es importante para poder dar una explicación, ¿no? O sea, al final de todo lo que hacemos, siempre tenemos que dar una explicación de las respuestas, entonces creo que a eso se va. Cualquier cosa que obtengas tiene que ser explicable de alguna manera. Ok, gracias, Dani. Y a los Nada, compañeros. nada. Sí, gracias a todos por su participación. Eh, Pasemos. ¿Qué pasa cuando estamos hablando del despliegue y la escalabilidad? ¿Qué riesgo podríamos tener aquí? El modelo podría, por ejemplo, no escalar bien con aumento de datos, con aumento de carga de trabajo, lo que podría llevar a problemas de rendimiento, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Sería tal vez diseñar un sistema que sea eh, más escalable, que pueda mejorar el aumento de carga, que pueda mejorar la carga de trabajo sin comprometer el rendimiento. ¿Qué podemos medir aquí? La capacidad de escalamiento, ya lo habíamos visto, la latencia de respuesta en escenarios de alta carga, tiempo de respuesta bajo condiciones de alta carga, igual va en procesos de testing, la tasa de éxito con pruebas de escalabilidad, el porcentaje de pruebas de escalabilidad que el modelo pasa exitosamente se podría medir. El OKR que podríamos definir podría ser el objetivo, asegurar que el modelo sea escalable, así básicamente, o que el modelo mantenga un alto rendimiento bajo mucha carga. Y para esto los key results que necesitaríamos sería aumentar la capacidad, o sea, meterle mucha carga al modelo y que su capacidad siga siendo óptima.
podríamos definir un número, por ejemplo, 1 millón de datos por día y que mi modelo siga funcionando. Mantener la latencia de respuesta por debajo de 200 milisegundos, como ejemplo, ¿no? Pasar 100% de las pruebas de escalabilidad sin errores críticos. Entonces, cosas así nos ayudarían a mantener esta parte del despliegue y escalabilidad tal vez funcional, tener este tipo de consideraciones cuando estamos hablando del despliegue y la escalabilidad. Sí, Miguel. Gracias, Dani. Una pregunta rápida. Para estos temas de deployment and scalability, o sea, las personas que se encargan del Quality Assurance, ¿sería parecido a un modelo tradicional de ingeniería de software o difiere mucho el Quality Assurance? Pues ahorita yo estoy viendo esta parte del Quality Assurance de los datos y no difiere mucho, simplemente es saber qué técnicas utilizar. Cuando estás hablando de datos, es saber qué técnicas utilizar. Por ejemplo, si quieres saber lo de la escalabilidad, podríamos ver de lo que decíamos como ejemplo, ¿no? De poner cierta cantidad que para tu modelo ya sea grande, por ejemplo, digamos que para un modelo que normalmente tiene, no sé, 500, 500 de algo de datos al día, meterle 1000 o 1 millón o algo así para ver qué tanto aguanta. Entonces, creo que ese tipo de cosas lo aprenden a hacer los testers que ya se están dedicando a hacer datos. No son muchos, creo que en Wiseline solo tenemos uno que hace solo así como QA de datos. Entonces es algo que todavía se está aprendiendo, pero creo que va muy alineado con lo que normalmente se hace, solo que ya tienen que enfocarse simplemente a hacer pruebas específicas para datos. Ok, gracias. No, de nada. Hablemos de seguridad y privacidad. ¿Qué riesgo podríamos tener aquí? Los datos sensibles pueden estar en riesgo de ser comprometidos y el modelo puede estar susceptible a ataques o lo que sea, ¿no? Para esto podríamos implementar medidas de seguridad y privacidad para proteger datos, para proteger al modelo. Y para esto, obviamente, necesitamos definir KPIs como número de incidentes de seguridad o cumplimiento de normas de privacidad. Eso ya como el GDPR o el CCPA, que son normas de seguridad que a veces se tienen que cumplir cuando se están tratando con... Y estas normas mucho van a depender del lugar de donde se estén aplicando, ¿no? En muchos países hay muchas otras normas ya que se tienen que aplicar, entonces necesitamos ir considerando este tipo de cosas también en esta parte de seguridad y privacidad. Monitoreo continuo y mantenimiento. ¿Qué podríamos ver de riesgo aquí? Sin monitoreo continuo es difícil detectar y corregir problemas, o sea, necesitamos sí o sí tener un monitoreo continuo para que nuestro sistema o nuestro modelo no tenga un buen rendimiento siempre y no se degrade a medida que pasa el tiempo. Obviamente para esto necesitamos establecer sistemas de monitoreo que detecten y corrijan problemas rápidamente. KPIs que podríamos tomar en cuenta aquí: frecuencia de monitoreo, tasa de incidentes detectados, tiempo de resolución de incidentes. Y bueno, los objetivos obviamente mejorar o monitorear y mantener el modelo continuamente para asegurar su rendimiento, detectar, resolver el 99% de los incidentes, reducir el tiempo de resolución de incidentes a menos de 2 horas. Creo que cuando estamos hablando de seguridad, de monitoreo y mantenimiento, siempre tenemos que tener periodos de tiempo muy cortos en los que podamos resolver los problemas. Entonces, también definir esto nos ayuda. Aspectos regulatorios y de compliance. No cumplir con las regulaciones
puede llevar a sanciones legales y daños no sé, en la empresa, en la reputación de la misma. Entonces necesitamos asegurarnos de que el modelo y su implementación cumplen con todas las normativas y regulaciones que sean aplicables. Entonces, para esto creo que va más o menos alineado con lo de seguridad. Necesitamos cumplir normativas, necesitamos cierto tipo de auditorías completadas en los procesos que estemos llevando a cabo. Pueden ser auditorías externas, pueden ser auditorías hechas por nosotros mismos que nos den un indicio de cómo está funcionando. Tasas de incidentes de cumplimiento puede ser un KPI bien utilizado en este tipo de riesgo. Y el OKR que podríamos definir aquí sería, bueno, para esto también tener documentación, obviamente, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Para poder cumplir con todos los aspectos y tener explicación de todo lo que estamos haciendo, tener documentación para cualquier tipo de auditoría va a ser muy importante. El objetivo podría ser asegurar que el cumplimiento de todas las regulaciones y normativas sean aplicables. Y bueno, un key result que podríamos tener ahí es completar al menos 2 auditorías por año o algo así. O darnos el periodo de tiempo que queramos. En esta parte podríamos ver como riesgo la falta de la falta de supervisión humana puede llevar a decisiones automatizadas incorrectas y perjudiciales. Muchas veces, tal vez una vez que ya vemos un modelo funcional, ya lo dejamos de monitorear continuamente y creo que es bien importante también tener o establecer procesos procesos claros o periodos claros de supervisión humana y responsabilidad sobre el uso del modelo, ¿no? Para esto, ¿qué KPI podríamos hacer? El número de incidentes de supervisión o la cantidad de problemas identificados durante una revisión con ojo humano, la satisfacción del usuario con la supervisión, la calificación de los usuarios sobre la efectividad de la supervisión humana y demás. Y bueno, creo que con eso habríamos terminado. ¿O qué nos falta? Bueno, el versionamiento. ¿Qué riesgos podríamos tener si no versionamos lo que estamos haciendo? Sin versionado adecuado es difícil rastrear y reproducir modelos, lo que complicaría en resolución de problemas, ¿no? Y la mejora de los modelos. O sea, cualquier KPI, cualquier cosa que estemos nosotros implementando, necesitamos que sí o sí que tenga la forma de resolverse y que tenga la forma de mejorarse. Entonces, en esa etapa, el versionamiento y la reproducibilidad es algo que ayuda mucho. Necesitamos implementar un sistema de versionado para los modelos que permita rastrear cambios y reproducir resultados fácilmente. Ya vamos terminando, para los que ya se estén viendo. Este es el último, creo. Sí. Y el impacto en el negocio y el ROI. El modelo puede no generar un retorno de inversión o el retorno de inversión esperado. Entonces, si no se alinea con los objetivos del negocio, necesitamos evaluar constantemente que el impacto de nuestro modelo en el negocio se ajuste según sea necesario. Para esto también los KPIs que podríamos, bueno, el KPI directo que aquí ya está mencionado es el ROI, que podríamos ir considerando, que es la medida del beneficio financiero obtenido del modelo en relación a su costo. El impacto en el negocio o la satisfacción del cliente también podrían ser KPIs que nos pueden ayudar en esto. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sé que esta parte es muy teórica, pero la vamos a ir haciendo práctica la siguiente semana. La siguiente semana ya vamos a poder ver una herramienta ahí
de monitoreo que nos va a enseñar, no es monitoreo, es de optimización que nos va a enseñar a usar Oscar. Y conmigo vamos a ir viendo algo más aplicable a su proyecto en cuanto a KPIs, a OKRs, a todo lo que hemos estado viendo. Así que eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen preguntas. Teníamos un Kahoot, pero creo que ya no lo logramos hacer. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración que se necesite a este punto. ¿Sabes, Dani, de alguna regulación que aplique directamente sobre modelos de Machine Learning? O sea, que esté Regulaciones. diseñada específicamente para o algún ISO o es todavía terreno, terreno nuevo, terreno ideal. Para mí sí sería terreno nuevo. No sé si hay Oscar o alguien más de aquí ya ha tenido experiencia con alguna regulación para Machine Learning específicamente. No, creo que esa parte de regulaciones como leyes, pues propiamente para esta parte de modelos de Machine Learning, como que todavía no está entrado en vigor, pero están desarrollando ahorita con todo esto del GenAI, pues en algunos gobiernos, por ejemplo en Europa están implementando que, pues el cuidado de los datos, ¿no? Entonces evitan que este tipo de modelos tengan como acceso a este tipo a información como de videos, de cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que están tratando de hacer ahí con esto es ver cómo limitan el uso de esta tecnología, porque si cuando ves un algoritmo de Machine Learning, pues básicamente pues un algoritmo que te clasifica si un correo es spam o no es spam. Y dice, bueno, pues no necesita una mucha regulación con respecto a eso, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un algoritmo que clasifica si alguien robó y alguien no robó, o alguien es propenso a robar y alguien no, entonces ahí es donde sí viene mucho de esta parte de regulación y mucho de lo que hablábamos la sesión anterior, que hablábamos un poco de que los modelos sean como justos, ¿no? Que no estén con el sesgo social, racial, etcétera, ¿no? Para que eso a la larga no vaya a incurrir como en problemas, ¿no? Por ejemplo, esta persona que les comentaba la vez pasada, que utilizó un modelo y a la larga pues no la detectaba por ser una persona afroamericana. Entonces eso es algo que a la larga tú puedes llevar como a los tribunales, ¿no? Decir, hey, ves, Amazon me está vendiendo este modelo, pero este modelo no detecta si soy negro, pues, si soy afroamericano, o si soy de tal tez, pues no me detecta. Entonces uno sí puede llevar eso como a cosas legales, pero ahora actualmente apenas está en ese proceso, ¿no? Que creo que en un mediano plazo eso se va a tener, o sea, no va a ser tan fácil ahora como todo lo tenemos que hacemos y como que no nos preocupamos mucho de ese tema. Ok, entiendo, muchas gracias. Vale, nada. Sí, creo que la mayoría de las regulaciones por país van más enfocados a los datos que se están usando y no tanto a los modelos que se están desarrollando. Entonces, creo que por ahora no tenemos eso bien definido. Muchas gracias, Oscar. No sé si alguien más tiene algún comentario, algo que quiera decir antes de terminar con esta sesión. Ok, pues muchas gracias. Gracias por quedarse hasta el final, a los que se quedaron. Así que vamos a tener una pregunta después de esta sesión también, así que si pueden responderla, igual la vamos a ver al inicio de la siguiente sesión. Muchas gracias a todos, que estén bien y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Dani. Muchas Gracias. gracias. Tengan buen día. Bye, bye. Bye. Bye.